Muy bien. Entonces, tomando como preámbulo el último versículo, ahora escribe a la iglesia de Esmirna. Es otra condición muy diferente lo que está viendo. Cristo está viendo aquí una iglesia que vive en medio de una gran persecución, causando profundas quebrantos, tristezas, pero la presenta como una iglesia fiel, una iglesia sufrida, quebrantada. A ella no le hace, a esta iglesia, no le hace ninguna reprimenda ni recomendación, solamente le dice que siga así, que no desmaye, que Él está con ellos. Y bueno, ahora nosotros nos debemos de ver en lo que Dios le habla a esta iglesia. Y dice así a partir del versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es Él? Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, vivía en medio de una gran oposición. Vamos a ir viendo cada detalle a medida que avancemos en estos versículos. Primeramente, como lo hice en Éfeso, voy a dar referencias para ver cuál era el entorno o el medio ambiente en el cual vivía esta iglesia. Allá les hablé de ciertas condiciones en las cuales a los efesios les tocaba ser victoriosos. Bueno, aquí vamos a ver condiciones muy diferentes, bueno, pero para nada mejores, sino igualmente en otro aspecto que también influyen en nuestra vida a través del medio ambiente que nos rodea, las culturas, las filosofías, las religiones. Todo es algo que nos rodea y que se opone a la obra de Cristo en nuestras vidas. La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. Estaban cerca, pero un poquito más al norte. Se le llamaba Puerto de Asia porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. Bueno, si seguimos el mar Mediterráneo costeando, llegamos desde acá, desde África, fuimos costeando hasta llegar a la iglesia de Éfeso. Pero 40 kilómetros más al norte se abre, como dijéramos, una bolsa, una gran bolsa del mar Mediterráneo, donde su entrada es estrecha, pero después se abre. Es lo que se llama el mar Egeo. Y ese mar dividía la ciudad de Turquía, donde estaba Éfeso, de Grecia. Y Esmirna estaba, pues igual, porque se le llama el mar Egeo. No por eso dejaba de ser el mar. Entonces, era donde estaba ubicada Esmirna. Como ciudad, era una ciudad grande, hermosa y orgullosa. Verbo y gracia, ¿verdad? Como nuestras grandes ciudades. Era un centro cultural y de aprendizaje, un ingrediente más a su orgullo, a su hermosura. Era un centro cultural, por decir, ahí estaban las universidades. Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa y ella misma reclamaba ser la gloria de Asia. Bueno, posiblemente los
habitantes de Esmirna eran mucho más cultos, más finos, más educados, pero no menos pecadores que los de Éfeso. Esmirna era una gran ciudad comercial, era un puerto igual que Éfeso. Era una ciudad rica, estaba al final del camino que servía al valle del río Hermo, y todo el comercio de este valle fluía hacia sus mercados y encontraba una salida a través de su puerto. El puerto era la entrada, pero ya entrando en su territorio era un gran valle comercial donde todo fluía de ese gran valle y llegaba al puerto de Esmirna. Tenía un mercado especialmente rico en vinos. Esmirna, como Éfeso, era una ciudad rica y de grandeza comercial. Bueno, esto nos va dando idea cómo era que la iglesia de Esmirna tendría que vivir en comunión y en compañerismo con Cristo, haciendo de esto un bálsamo, una mitigación, un refrigerio a sus tribulaciones por causa de su fe. Entonces, esto nos dice lo que ellos tendrían que enfrentar. También sabemos que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Bueno, además de aquella gran corriente de riquezas, de abundancia de bienes materiales, de cultura, ahora este otro ingrediente, comprometida con la idolatría. Adoraban al emperador romano. En una famosa calle de Esmirna, llamada la Calle de Oro, había magníficos templos para Cibele, Apolo, Esculapio, Afrodita y un gran templo para Zeus. Eran ricos también en ídolos. Y como la cereza del pastel, adoraban al emperador romano como Dios. Pero la adoración de aquellos dioses paganos estaba menguando, palideciendo, muriendo. Se estaba apagando el fervor idolátrico. En el tiempo del apóstol Juan, el verdadero enfoque de su adoración estaba al emperador romano. Bueno, adoraban al emperador romano por su figura, ¿verdad? Porque se reclamaba ser Dios y ser adorado, y ellos lo adoptaron como la figura más alta que podían conocer. Fueron cambiando su adoración de los ídolos y pensando que el emperador romano era el que merecía una mayor adoración. Bueno, miren, esto es la figura del hombre, es la religión del hombre, es la adoración del hombre por el hombre mismo. Toda religión tiene en el centro un hombre, al que adora por el hombre. Entonces, aquí vemos la religión del diablo, donde el hombre es exaltado a la estatura de Dios. Y vean ustedes cómo todas las religiones tienen este hombre. Entonces, ¿dónde descansa? ¿Por qué algunos tergiversan el pasaje cuando el Señor dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Bueno, y en otra parte dice: y la roca era Cristo. Y Él es la piedra que los edificadores desecharon.
y ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Bueno, en ese sentido, el esfuerzo del hombre, bueno, en un tiempo, el pueblo de Dios, que Dios gobernaba a través de sacerdotes, ya no quisieron el gobierno de Dios a través de sacerdotes. Ellos pidieron que se les diera un rey como el que tienen todas las naciones. Queremos un rey que vaya delante de nosotros, que salga con nosotros a las guerras. Y Dios vio el corazón de ellos, que estaban adoptando la religión del diablo, un hombre, y adorarlo. Bueno, de eso viene que el hombre cambiara estos dioses de la mitología por figuras o personas humanas a quien entregarle adoración. Bueno, en todas las religiones, mayormente las pseudo-cristianas, buscan nombres de personas que puedan recibir culto, adoración, servirles. Y una persona puede servir a una determinada iglesia creyendo que sirve a Dios, pero tiene un velo por el diablo para que adore al hombre. Entonces, vemos que este espíritu no es nuevo. Ellos fueron desechando los ídolos invisibles por un hombre visible. Por eso las personas dicen, ¿dónde está Dios? A ver, si Él viene aquí y me dice, bueno, Dios no te está dando esa oportunidad porque ya te dio cuando Él vino y está escrito todo lo que tú quieras saber y creer de Él. Si tú quieres verlo en espíritu, Él vivirá en ti en espíritu y se mostrará y se manifestará por la vida que Él te dará. Bueno, algunos, por no decir que muchos, hemos creído en Él. Y no queremos poner nuestros ojos ni hacer a ningún hombre digno de culto o de adoración. Hombre o mujer. En el año 196 antes de Cristo. Bueno, aquí nos vamos a recorrer un poco más de 200 años hacia atrás, desde el día que escribió el apóstol Juan. Más o menos él escribiría entre el año 90 y 95. Bueno, hay cerca de 300 años hacia atrás, es decir, 196 años antes de Cristo. La ciudad de Esmirna construyó el primer templo para Dea Roma. Es una expresión en griego. Es decir, la diosa de Roma. Ya estaban ansiosos, ¿verdad?, por depositar su adoración en alguien, porque ya les habían aburrido sus ídolos. La diosa de Roma era el símbolo espiritual del imperio romano, la gloria de Roma, su grandeza. Bueno, no crean que son poquitos, son millones y millones que adoran la gloria de Roma. Y está vigente, en otra forma, pero está vigente. Una vez que el espíritu de adoración de Roma fue impregnado, no fue un gran obstáculo adorar a los emperadores muertos de Roma. Bueno, la gloria venía desde que surgieron estos emperadores, como tampoco fue un obstáculo adorar a los emperadores vivos y luego demandar tal adoración como una evidencia de alianza política y de orgullo cívico.
Bueno, miren, tenemos aquí una figura que viene todavía mucho más siglos atrás. Quizás antes de Cristo, alrededor de unos 8 siglos, en el tiempo de los babilonios, no estoy seguro, pero fue muchos siglos atrás, cuando el rey Nabucodonosor, exactamente lo que exigía, reclamaba el César o el emperador romano, él también lo reclamó. No es extraño que los hombres que se encumbran en este mundo pidan culto, adoración, obediencia. Y vamos a ver este pasaje. Le voy a pedir a Jorge que nos lea Daniel 4, 27 al 34. Y ustedes abran sus Biblias ahí también. Vamos a ver esta figura que siempre el hombre ha buscado una adoración visible y le entrega. Por eso hacían la representación de sus ídolos en figuras de esculturas, para que de una manera visible le pudieran entregar el culto y la adoración. Bueno, igual hoy en día, si hacen figuras o esculturas de arte, de esas figuras que en nuestra cultura son personas, ya no son dioses de la mitología, pero en el fondo es lo mismo. Bueno, vamos a ver Daniel y vamos a ver la figura del rey Nabucodonosor. ¿Qué pedía él? Daniel 4, 27 al 34. 27 al 34. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: aquí se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Bueno, es increíble cómo Dios puede glorificarse en un hombre convertido. Primeramente, Él está destilando soberbia, orgullo, vanidad, altivez, cuando Él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi reinado, de mi majestad? Bueno, se relata en estos versículos cómo Dios lo hizo
entrar en una grotesca figura de una vil bestia. Las bestias serán bestias, pero cuando un hombre es convertido en una bestia, es algo tremendo a su orgullo, a su altivez. Pero lo glorioso es que él declara, ahora él adoraba, servía al Dios Todopoderoso. Bueno, esa es la luz de la vida. Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre vino a este mundo. Bueno, esa luz fue la que iluminó y él reconoció, aunque no se deja ver los frutos de su conversión, pero en este relato vemos el testimonio de una conversión. Y también en Hechos 17, les voy a leer esto, ¿verdad? Cómo Dios estaba hablándoles a aquellos griegos atenienses altivos por su cultura, sus filosofías. Y dice en Hechos 17, si quieren abrir sus Biblias, 17 versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta era la cultura de adoración. Y todo eso viene por el espíritu de Satanás, que él va cautivando los hombres para que le adoren a través de esos ídolos. Y dice que Pablo veía, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, ¿cómo ven cómo el evangelio llegó a estas regiones? Aquí Pablo posiblemente está llegando alrededor del año 50 después de Cristo. Y luego brincamos al versículo 22 al 25, cuando aquellos hombres oyeron a Pablo predicar en las plazas, en las calles, y les llamó la atención y lo invitaron a su centro donde ellos se reunían a disertar sus filosofías. Se llamaba el Areópago. Y dice esto en los versículos 22 al 25. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Era un Dios indefinido, no tenían idea, ni imagen, nada. Pero dice, bueno, un día vamos a conocer a un Dios que todavía no conocemos. No sabían cuál era el Dios que ellos esperaban o buscaban. Miren como dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Bueno, imagínense nuestra generación o nuestra humanidad, no solamente al presente, sino desde estos tiempos para atrás, teniendo un altar a un Dios no conocido, sin saber cuál es el Dios que ellos necesitan. Y así tienen sus corazones como un altar vacío. Y dice: al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo anuncio.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ningún templo. Solo hubo uno solo, un templo donde Dios prometió que su presencia estaría allí. Y fue el templo en Jerusalén. Solamente. Pero el Señor dijo, pues derriben este templo y yo voy a edificar uno nuevo en 3 días. Bueno, ya no hay en la tierra ningún templo, ningún sacerdocio que ministre en algún templo. Eso terminó en el plan que Dios tiene para tratar con el hombre. Y aquí está hablando a esta élite de sabiduría, de filosofía, y se refiere de una manera tan sencilla al que ustedes no conocen, al Dios, dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, permítanme decirles y a la vez una corrección. Sí hay un templo en este mundo y Dios escogió el templo de los corazones. Él dijo, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y Dios manda purificar ese templo del corazón, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre los ídolos y Dios? ¿Qué arreglo hay entre Dios y Satanás? Porque vosotros sois el templo del Dios invisible. Entonces, era el templo que el Señor dijo, en 3 días yo edificaré un nuevo templo. Y dice que se refiere a los 3 días en que Él resucitó para empezar un nuevo templo. Bueno, pero sí es verdad lo que dice aquí, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, ¿te hiciste tú a ti mismo? No creo que tú pienses así. Yo creo que tú piensas por lo menos que hubo un ser supremo que te creó. Y tú no te hiciste a ti mismo. Y Dios te ha dado un lugar donde Él puede y quiere morar. Y esta es una promesa cumplida cuando todo aquel que recibe a Cristo, el mismo Cristo en espíritu, viene y se establece en ese corazón, haciendo un templo donde Él mora. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bueno, este es el Dios que esperaban los atenienses, y este es nuestro Dios, para que no tengamos nosotros la tentación de poner nuestros ojos en un hombre, quien sea. En el año 23 después de Cristo, nos estamos ahora recorriendo otra vez un poco antes de el tiempo cuando Juan escribió. Él escribió en el año 90 al 95. Pero en el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades de construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio.
más o menos, él era el que reinaba en los días del Señor Jesucristo. El emperador romano Domiciano, que reinó del 81 al 96 después de Cristo, este emperador era el que reinaba en los días del apóstol Juan. Reinó del 81 al 96 después de Cristo. Fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor de los ciudadanos del Imperio Romano, como una prueba de su lealtad pública. De acuerdo con la historia de la iglesia primitiva, bajo el reinado de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, en donde recibió esta visión que Jesús le dijo que escribiera a la iglesia de Esmirna. Todos estos datos, toda esta información, todo va ayudándonos a tener una conciencia en el ambiente o el entorno en el cual vivía esta iglesia, y encontrando algún reflejo en las condiciones que a nosotros nos toca vivir, porque encontramos muchas cosas similares, ¿verdad? Quizá no iguales, pero muy similares a las condiciones en que vivimos hoy en día en nuestra fe en Cristo. Dice, la adoración del emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma. Él era un hombre bueno, pero en la misma medida era un hombre malo, por lo cual un poco de levadura leuda toda la masa. Y el que viole un mandamiento se hace culpable de todos. En resumidas cuentas, no hay hombre bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos califica a todos como malas personas, como pecadores, delincuentes, que hemos pasado por encima de los mandamientos de Dios. Bueno, voy a acercarme al cierre de lo que vamos a compartir hoy. La adoración al emperador había empezado con una demostración espontánea de gratitud a Roma, pero al final del primer siglo, es decir, en los días de Juan, en los días de Domiciano, el paso final fue dado y la adoración al César se convirtió en una obligación. Una vez al año, saben ustedes que nuestra cultura religiosa viene de esta adoración espontánea. Por eso se califica la creencia religiosa en nuestra cultura, lo que le llaman toda la cultura occidental, y llegado a nosotros también la Iglesia de Roma. Y bueno, ese espíritu, con todo lo que implica, lo estamos encontrando aquí. Dice, pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el paso final fue dado a la adoración al César y se convirtió en obligación adorarle. Una vez al año, todo ciudadano romano debía de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado, como hoy en día, de garantía de que había practicado su obligación religiosa. Todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar esa pizca de incienso y decir, César es Señor, y recibir su certificado e irse para adorar como quisieran. Ya tenían el certificado por decreto, ¿verdad? Pero eso era precisamente lo que los cristianos no harían. A ningún hombre le darían el título de Señor.
Ese nombre lo guardarían para Cristo Jesús y para Él solamente. Ellos menos lo harían formalmente. Si en lo privado no le concedería ningún reconocimiento como Señor, porque Dios le ha dado ese título a su Hijo Jesucristo. Después de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como pretendía el emperador romano. Un nombre dado a Cristo que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el gran parteaguas, el gran abismo que existe entre entregarle nuestro culto y adoración al que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se ganó el mérito de que le adoremos y le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero agradarte, quiero servirte. Bueno, los que le hemos aceptado ya lo hemos reconocido como aquel que tiene la gloria, el poder, el reino, la autoridad sobre todo nombre que se nombra. Y nosotros le damos gracias a Él y le rendimos gratitud a Él. Y nos inspira a servirle a Él como una muestra de gloria que Él merece. Bueno, en ese sentido, déjenme leerles ya para terminar esta cita, terminar por hoy y tratar por lo menos el concepto de dónde viene una adoración que no es la que Dios busca, pero que es la cual existe y que es la que Dios acepta. Y en Juan 6, abran sus Biblias, Juan 6, del 36 al 39. Fíjense cómo lo declara el mismo Señor Jesucristo. A ver, no, estoy equivocado. Es, a ver si es el 8, déjenme ver. Bueno, lo que pasa es lo que les pasa a los principiantes que empiezan a leer la Biblia, para que vean. Estaba en otro libro. Entonces, Juan 6, 37, dice el Señor, aceptando esa adoración y estando listo para recibirla. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero ¿saben la diferencia? Que este es un Señor en libertad. Él nos dice, todo aquel que a mí viene, yo lo recibo, yo no le echo fuera. Mientras que el emperador lo exigía, ¿verdad? Y que todo aquel que no mostrara ese reconocimiento público era dado de muerte. También los reyes de los imperios igual. Entonces es una adoración impositiva, obligada a muerte. Bueno, hoy en día el Señor dice, al que a mí viene, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, ¿qué estaba haciendo Pablo? Encaminando a los atenienses que el Dios del cielo y de la tierra había puesto a quien adorar. Y así obra Dios.
con sabios y no sabios, con cultos y no cultos, con pobres y ricos, con poderosos y no poderosos. El Padre, el Dios del cielo y de la tierra, nos encamina, nos guía para que encontremos a Cristo. Nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo porque Dios estuvo obrando, trabajando en nosotros hasta que tuvimos la influencia, la información de parte de Dios. Mira, Dios está en Cristo. Y así, por eso dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre encomendó todo al Hijo, todo lo entregó al Hijo. Para los que adoran al Padre, adoren al Hijo. El que no adora al Hijo, no adora al Padre. Bueno, muchos quieren adorar a Dios a su manera, pero no a la manera en que el Padre quiere, para que todo aquel que adora al Padre adore al Hijo. El que no adora al Hijo, no adora al Padre. Y Dios hará un parteaguas, una diferencia entre aquellos que quisieron adorarle por su camino, a su manera, por sus creencias, y en aquellos que adoraron a su Hijo. Y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Por eso Él es Salvador, porque el Padre encamina a las personas a Él y se las entrega a Él. Y todas las personas que llegan a Él, su responsabilidad es no perder nada. Por eso nuestra seguridad es que tenemos a Cristo y Él es nuestro Salvador de nuestro pecado y Salvador al presente de todas nuestras debilidades. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día en que estaremos en el paraíso de Dios. Bueno, hermanos, vamos aprovechando lo que Dios quiso transmitir o lo que conocía esta iglesia de Esmirna para ir trayéndolo a nuestra vida, porque es el propósito de Dios de haber escrito esta carta. Los habitantes de Esmirna conocían toda esta doctrina, su fidelidad a Cristo, como Dios busca también nuestra fidelidad. Muy bien, bueno, con esto terminamos, continuamos la siguiente semana.